Cuando en 1833 fallece Fernando VII, todos sabían que iba a estallar la guerra. Su hermano Carlos no aceptó la pragmática sanción, recién aprobada ley que permitía el acceso de las mujeres al trono, y por lo tanto se sublevó contra Isabel, su sobrina de 3 años. Así comenzó la guerra carlista. Sin embargo, la confrontación que se ocultaba tras el problema dinástico era muy anterior. La Revolución Francesa supuso mucho más que cortarle la cabeza a un rey. El liberalismo traía consigo una nueva forma de entender la política, la economía, la sociedad y el modo de vida. Las guerras que a continuación se extendieron por toda Europa, pese a los diferentes nombres y justificaciones, tenían como trasfondo la lucha entre dos concepciones del mundo. La vieja, antiguo régimen, y la nueva, sistema liberal. Como la defensa del antiguo régimen suponía el mantenimiento del sistema foral, don Carlos encontró muchos seguidores en Euskal Herria. Los fueros eran los ordenamientos jurídicos propios de cada territorio vasco, que aunque ponían límites al absolutismo, difícilmente se podían integrar en las constituciones liberales, sobre todo sus particularidades jurídicas y fiscales. Las libertades teóricas del liberalismo, tales como libertad de expresión, igualdad ante la ley, derechos políticos del individuo, etc., estaban fuera de la realidad de la mayoría de la población. En cambio, los fueros, aunque dejaban ayuntamientos y diputaciones en manos de una oligarquía, suponían ventajas prácticas para el pueblo. Menos impuestos, exención del servicio militar, o al situarse las aduanas en el Ebro, facilidades a la importación de productos europeos. Los viajeros observaban que los campesinos vascos vestían mejor que los asturianos o gallegos, o que el trigo francés les era más barato que el castellano. El tabaco, por ejemplo, era 10 veces más barato en Guipúzcoa que en Castilla. Lo que para algunos eran ventajas, para otros eran inconvenientes. La burguesía vasca, sumida en una grave crisis económica, pedirá la modificación del régimen foral. Pretendían acceder a los cargos institucionales que copaba la nobleza, así como el traslado de las aduanas del Ebro al Bidasoa para protegerse de la competencia europea e integrarse en el mercado español. En la guerra, la burguesía vasca defendió los derechos de Isabel y su madre María Cristina. Empuñar las armas no era nada nuevo para los vascos. Durante 40 años la lucha entre los dos regímenes se había concretado de diversas maneras. Invasiones francesas en la guerra contra la Convención, 1793-1795, la napoleónica, 1808-1814, o la de los 100.000 hijos de San Luis, 1823, agravadas por la situación fronteriza de Euskal Herria, amén de guerrillas internas, bandolerismo, golpes de Estado o revueltas populares.
El país sufría una profunda crisis agravada por las continuas guerras o episodios violentos. El caso de San Sebastián puede ser el mejor resumen de toda esta miseria. Incendiada en 1813, violados, robados y asesinados sus habitantes, prácticamente abandonada a causa del hambre y las epidemias, 20 años después, al estallar la guerra carlista, todavía no había sido reconstruida por completo. Cuando en 1833 los vascos se enfrentaron entre sí con las armas en la mano, lo de menos era la opción entre un rey o una reina. Cada bando defendía un sistema político, económico, social e ideológico que consideraba imprescindible para su supervivencia. No existía el menor punto de consenso. Al principio los carlistas no eran más que algunos grupos guerrilleros mal armados. El mayor éxito de Zumalacárregui fue el enfrentarse a un ejército regular con apenas 1000 campesinos a los que adiestró en las tácticas guerrilleras y convertirlos en apenas un año en un ejército de 35.000 soldados capaz de obligar a refugiarse en las ciudades a fuerzas teóricamente muy superiores. El fracaso carlista provino precisamente de su incapacidad de conquistar las ciudades. Perdieron a Zumalacárregui en el primer sitio de Bilbao. En el segundo sitio se produjo la mayor victoria del liberal Espartero, Luchana. Para entonces los carlistas habían comenzado a organizar expediciones tratando de extender la guerra a toda la península. La dirigida por Gómez la atravesó durante 6 meses conquistando, entre otras, Oviedo, Santiago de Compostela, Segovia, Córdoba o Cáceres. Pero a su vuelta las cosas estaban como al principio, ya que tan pronto como los carlistas abandonaban una ciudad o un territorio, los liberales recuperaban su control. En 1837 la expedición que dirigió el propio don Carlos llegó hasta las puertas de Madrid, pero regresó una vez más con las manos vacías a Euskal Herria. Al año siguiente los carlistas continuaban dominando las áreas rurales, pero no conseguían progresar. El cansancio era cada vez más evidente entre las tropas. La guerra parecía no tener fin. Entonces surgió la propuesta de Muñagorri, Paz y Fueros tratando de encontrar una vía intermedia. A pesar de contar con el apoyo de algunos notables de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, y estar clandestinamente financiada por el gobierno español, no tuvo éxito. Pero el convenio de Vergara un año después se basó en las mismas ideas. El fin de la guerra a cambio del respeto a los fueros y la confirmación de los cargos o las pensiones a la oficialidad carlista. Pero en la posguerra será el propio Espartero, protagonista con Maroto del abrazo de Vergara, el que a su llegada al poder tomará las primeras medidas contra los fueros. Por ejemplo, el traslado en 1841 de las aduanas del Ebro a Albidasoa, o la ley que convirtió a Navarra en una provincia más de España. A lo largo de los siguientes 30 años, Euskal Herria sufrió numerosas transformaciones económicas, sociales y políticas. La industrialización iniciará sus primeros pasos, por ejemplo, en la producción de papel. Las fábricas de Tolosa llegarán a controlar el 80% del mercado español. Al mismo tiempo comenzarán en estos años los ensanches de las ciudades, derribo de las murallas de San Sebastián o la expansión de las comunicaciones, ferrocarril del norte.
Por otra parte, en lo político se produce un rearme del fuerismo, ya que el liberalismo moderado vasco pasará a defender lo bueno del fuero, es decir, el control sobre la fiscalidad. La difusión del Guernica Arbola de Iparraguirre es una muestra de la popularidad conseguida por el fuerismo, defendido desde diferentes opciones políticas. No obstante, las heridas abiertas en la Primera Guerra Carlista no cicatrizaron bien y la Segunda Carlistada se desarrolló entre 1872 y 1876. El fracaso carlista en esta guerra acarreó la pérdida de los fueros, pese a la defensa que de estos hizo la mayoría de los liberales vascos.